¿Sabían que entre los terribles piratas existió uno muy particular llamado Bartholomew Roberts, que no era el típico pirata? Roberts fue capturado cuando su barco fue abordado por piratas. Los bucaneros lo tentaron para que se uniera a la tripulación, pero este se negó, y sus captores se lo llevaron de todos modos. Con el tiempo, Bartolomeo fue adquiriendo el gusto por la piratería, y cuando el capitán de su barco murió, Roberts le sustituyó, convirtiéndose en el terror de los mares. Fue de los piratas más atípicos de la historia. Este hombre alto, apuesto y de buenos modales no consumía ni una gota de alcohol, solo bebía té, siendo esto posiblemente lo único honorable que hacía. Eso sí, su tripulación se corría unas borracheras de varios días, pero Roberts no participaba jamás en estas fiestas. Get over here! Bad feeling about this. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de El Geek Curioso, un podcast sobre historia y datos curiosos de series, películas, cómics y demás pasatiempos geeks. Yo soy Kazu, me pueden encontrar en Facebook como Kazu Geek todo junto y en Twitter como Kazu_Piso Geek. Además pueden buscar mi canal de YouTube Kazu Geek, donde encontrarán videos de historia, videojuegos, gameplays y demás. Recuerden que este podcast puede encontrarse en dicho canal y además pueden escucharlo en diversas plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, Overcast, Radio Public, etc. Hoy veremos la historia, sinopsis y datos curiosos de la película Piratas del Caribe, El Cofre de la Muerte. ¿Y de qué trata esta película? Cuando el pirata fantasmal Davy Jones viene a cobrar una deuda de sangre, el capitán Jack Sparrow debe encontrar una manera de evitar su destino para que su alma no sea condenada para siempre. Y para esto, este astuto pirata debe buscar toda la ayuda que pueda, incluyendo a sus viejos conocidos William Turner y Elizabeth Swann. Bueno, ¿y qué personajes encontramos en esta película? Regresan varios conocidos del anterior, tales como Jack Sparrow, William Turner, Elizabeth Swann, James Norrington, pero llegan nuevos villanos, como Davy Jones, quien es el capitán del holandés errante. Fue una vez un ser humano quien fue incapaz de soportar el dolor de perder a su verdadero amor, por lo que se sacó su corazón y lo puso en el cofre de la muerte. Luego lo enterró en algún lugar secreto. Se ha convertido en una criatura extraña, en parte pulpo, cangrejo y en parte hombre, y recoge las almas de marineros muertos o moribundos para servir a bordo de su barco durante 100 años. También tenemos a Cutler Beckett, el presidente de la East India Trading Company, quien viaja a Port Royal para capturar o reclutar a Jack Sparrow como corsario. Este personaje hará cualquier cosa para lograr sus objetivos. Y tenemos a Bill Turner, que es un tripulante a bordo del holandés errante y que resulta ser el padre de William Turner. Bill fue maldecido por el oro azteca de la Isla Muerta junto con la tripulación de Héctor Barbosa, lo que vimos en la película anterior. Fue arrojado por la borda después de negarse a participar en el motín contra Jack dirigido por Barbosa y pasó años atado a un cañón bajo el océano aplastante. Encontrado por Davy Jones, juró servirle a bordo de la tripulación del holandés errante y así escapar de la muerte. ¿Y cómo se llevó a cabo entonces la grabación y todo lo referente a esta película? Bueno, tras el éxito de Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra, el elenco y el equipo firmaron para que se filmaran dos secuelas más una tras otra. Los escritores Ted Elliott y Terry Rossio decidieron no hacer de las secuelas nuevas aventuras con los mismos personajes como en las series de Indiana Jones y James Bond, sino convertir retroactivamente La Maldición del Perla Negra en la primera de una trilogía. Querían explorar la realidad de lo que sucedería después del abrazo de Will Turner y Elizabeth Swann al final de la primera película, e inicialmente consideraron la fuente de la juventud como el mecanismo de la trama. Se decidieron por presentar a Davy Jones y el holandés errante y el Kraken.
También presentaron la histórica East India Trading Company, que para ellos representó un contrapunto a los temas de la libertad personal representados por los piratas. La planificación comenzó en junio de 2004 y la producción fue mucho mayor que la película anterior, que solo se rodó en locaciones en San Vincent. Esta vez, las secuelas requerían barcos en pleno funcionamiento, con un Perla Negra en funcionamiento construido sobre el cuerpo de un petrolero en Beulah Battery, Alabama. En noviembre, el guión aún estaba inconcluso, ya que los escritores no querían que el director Gore Verbinski y el productor Jerry Bruckheimer comprometieran lo que habían escrito, por lo que Verbinski trabajó con James Brick para crear un guión gráfico de las principales secuencias sin necesidad de un guión, mientras que Elliot y Rossio escribieron un guión preparatorio para que lo usara el equipo antes de terminar el guión con el que estaban contentos. En enero de 2005, con costos crecientes y sin guión, Disney amenazó con cancelar la película, pero cambió de opinión. Los escritores acompañarían al equipo en el lugar, sintiendo que la tardanza de sus reescrituras mejoraría la espontaneidad de las actuaciones del elenco. La fotografía principal comenzó el 28 de febrero de 2005 en Palos Verdes. Luego se trasladaron a San Vincent para rodar las escenas en Port Royal y Tortuga. Los decorados de la película anterior se reutilizaron, habiendo sobrevivido a 3 huracanes, aunque el muelle principal tuvo que ser reconstruido ya que se había derrumbado en noviembre. La tripulación tenía 4 barcos altos a su disposición para probar los fondos. El 18 de abril de 2005, el equipo comenzó a filmar en Dominica, en un lugar que Verbinski había seleccionado porque sentía que se ajustaba a la sensación de lejanía que estaba buscando. Sin embargo, esto también fue un problema porque el gobierno dominico no estaba preparado para la escala de una producción de Hollywood, ya que mientras el equipo de 500 personas ocupaba alrededor del 90% de las carreteras de la isla, tenían problemas para moverse en las superficies subdesarrolladas. El clima también alternaba entre tormentas tropicales y temperaturas cálidas, esta última agravada porque el elenco tuvo que usar ropa de época. El rodaje de la isla concluyó el 26 de mayo del 2005. De ahí, el equipo se mudó a una pequeña isla en las Bahamas llamada White Cay antes de que la producción se tomara un descanso hasta agosto, donde en Los Ángeles se filmaron los interiores de El Holandés Errante. El 18 de septiembre de 2005 se trasladaron a la isla de Gran Bahama para filmar exteriores de barcos. El rodaje fue un periodo tumultuoso, que comenzó con el hecho de que el tanque no estaba realmente terminado, el tanque de agua para poner los barcos. La temporada de huracanes provocó muchas pausas en la filmación y el huracán Vilma dañó muchas de las vías de acceso, aunque nadie resultó herido, ninguno de los barcos resultó muy dañado. El rodaje, al final, terminó el 10 de septiembre de 2005 y la película se estrenó en junio 24 del 2006. Comencemos a ver los datos curiosos de Piratas del Caribe, el cofre de la muerte. La escena en la que Jack Sparrow llama a Davy Jones cara de pez y le canta "Tengo un frasco de tierra, tengo un frasco de tierra", fue improvisada y sin guión por Johnny Depp. La mayoría de las reacciones del resto de los personajes son reales. El Kraken era difícil de animar ya que no tenían referencias en la vida real hasta que el director de animación Hal T. Hickel ordenó que el equipo mirara King Kong contra Godzilla de 1963, que tenía un pulpo arrastrándose sobre las miniaturas. El juego de dados que Will Turner juega con Davy Jones se llama Liar's Dice o el dado del mentiroso. Es un juego de apuestas en el que cada jugador tiene que hacer pujas consecutivamente más altas en función de cuántos de cada dado afirman que hay en la mesa, 2, 3, 4, 5, etc. Hasta que un jugador sea llamado mentiroso, en cuyo caso se muestran todos los dados y se ve si la oferta es correcta. Normalmente un jugador solo pierde un dado cuando es sorprendido en una mentira y no está fuera del juego hasta que haya perdido todos los dados. Tim Burton, el famoso director, contribuyó con algunos de los diseños conceptuales de varios miembros de la tripulación a bordo del Holandés Errante. Gore Verbinski inicialmente rechazó la sugerencia de la directora de casting Denise Sherman de contratar a Naomie Harris como tía Dalma, diciendo que era demasiado joven para el papel.
Shemian insistió que le hiciera una prueba de pantalla, y finalmente la madre de Harris la acompañó a la audición y también se desempeñó como su entrenadora de dialectos, ya que Dalma habla con un acento parcialmente jamaicano. Se agregaron imágenes eliminadas de Tortuga de La maldición del Perla Negra al corte final de esta película. Cuando Will busca al capitán Jack Sparrow, el último tipo al que le pregunta le habla de una isla donde el cerdo largo es muy bueno. Cerdo largo es un eufemismo para la carne humana. La textura de piel de Davy Jones se hizo escaneando una taza de café sucia y aplicándola a la pantalla usando un software tipo Photoshop. El maquillaje de Stellan Skarsgård, quien interpreta a Bill Turner, tardó 4 horas en aplicarse. La tripulación del holandés errante fue concebida originalmente por los escritores como fantasmas, pero a Gore Verbinski no le gustó la idea. Esta idea se reutilizó para la quinta película, La venganza de Salazar. Mientras escribía el guión, Keira Knightley sugirió la escena entre Jack y Elizabeth donde Jack está esposado al barco. Cuando el señor Gibbs está reclutando nuevos reclutas en la taberna, un grupo de hombres está sacando a un hombre de un pozo y él escupe lentamente. Esta es una recreación de una escena del paseo de Piratas del Caribe en el parque temático de Disney. Al igual que en el filme anterior, este también está prohibido en China. En esta ocasión, es, tanto por sus aspectos sobrenaturales como su descripción del canibalismo, una parte integral en la historia de la película. Todo el equipo de Davy Jones eran actores. Todos vestían trajes de captura de movimiento de color gris oscuro y antes de que pudieran ser filmados tenían que ser escaneados para que la computadora colocara las imágenes de la tripulación en la parte superior. Bill Nighy usaba maquillaje alrededor de los ojos y la boca en caso de que la renderización por computadora no pareciera realista durante los primeros planos extremos, y afortunadamente esto nunca fue necesario. Varios actores admitieron más tarde que a menudo les era difícil actuar frente a Nighy con el traje y los puntos en la cara y no estallar en carcajadas. Las patentes de corso de Beckett están firmadas por George R., que es la firma del rey Jorge I de Inglaterra, lo que sitúa la película a principios y mediados de 1700, dado que el rey Jorge I reinó de 1714 a 1727. Al igual que en la primera película, Keira Knightley tuvo que usar extensiones de cabello y esta vez porque se había cortado el pelo muy corto para su papel en la película Dominó del 2005. En los comentarios del DVD se afirma que la escena en la que varias personas discuten cómo pronunciar Kraken se agregó debido a un error de Kevin McNally, el actor que interpreta al señor Gibbs. La palabra se pronuncia Kraken, pero cuando McNally dijo por primera vez el nombre de la criatura, lo pronunció Kraken. La escena se agregó para mostrar cómo se pronuncia el nombre de la criatura. Es decir, no es Kraken, es Kraken. La frase de Will Turner, "puedo hacer esto todo el día", fue improvisada por Orlando Bloom. La jerarquía entre la tripulación del holandés errante se refleja en lo mutados que están. Los recién llegados tienen infecciones de bajo nivel que se asemejan a la rosácea, mientras que los veteranos tienen atributos completos de criaturas submarinas. Chip y Salsa, los loros, regresan a interpretar al loro que habla por el pirata Cotton, interpretado por David Bally. Solo aparece un pájaro a la vez, pero ambos interpretan al mismo personaje. Chip actúa en la mayoría de las escenas en las que se requería que el loro se sentara pacientemente en el hombro de algún personaje y Salsa realiza la mayoría de los trucos y cuando una escena requiere más animación como volar. Según la novelización de la película, la pata de palo de Davy Jones está hecha de pura ballena. Su órgano de tubos está hecho de coral cultivado a partir del molde orgánico del propio barco. El pantano de Tía Dalma es una recreación de la escena inicial del pantano en el paseo de Disney, incluyendo a las luciérnagas. La choza junto al río, cuando la tripulación va a ver a Tía Dalma, es idéntica a la choza al otro lado del río frente al muelle del embarque del paseo Jungle Cruise en el Magic Kingdom de Orlando, Florida. Gore Verbinski quería que la tripulación del holandés fuera realista, rechazando a un personaje con caparazón de tortuga, y los animadores vieron varios documentales de David Attenborough para estudiar el movimiento de las anémonas de mar y los mejillones para poder animar a estos personajes.
Cuando Norrington se presenta a Gibbs en Tortuga, dice que su historia es la misma que la tuya, solo que un capítulo atrás. Más tarde es arrojado a la pocilga después de la pelea en el pub. Este es el mismo escenario y quizás inclusive los mismos cerdos en donde Jack Sparrow encontró a Gibbs en la misma primera película, es decir, el capítulo anterior. Los dos marineros que se pelean por el sombrero de Jack en el barco, que luego es hundido por el Kraken, son de Chipre. El marinero de la izquierda es turco-chiprota, mientras que el otro de la derecha es greco-chiprota. Esto nos damos cuenta por el dialecto que habla cada uno. En la mayoría de tomas de la isla caníbal, el paisaje de fondo se ha alterado digitalmente. Algunas tomas generales están completamente generadas por computadora. Los tentáculos de Davy Jones son principalmente una simulación, aunque a veces fueron animados a mano cuando actúan como extremidades del personaje. La música que se reprodujo durante la pelea en el pub en Tortuga no fue compuesta para la película. Se trata de una pieza tradicional llamada La Danza del Pescador. El Perla Negra nunca estuvo en la playa de la isla caníbal. Es un modelo agregado digitalmente a las tomas, completo con salpicaduras de agua digitales. Cuando los marineros se pelean por el vestido en el barco en el que Elizabeth se ha escondido como polizona, hablan del fantasma de una mujer que quedó viuda antes de su boda. Esto es similar a un punto en la trama de la atracción de Disney, La Mansión Encantada de Walt Disney World. Las jaulas de huesos en la isla caníbal estaban hechas de poliestireno y acero, dependiendo de la escena. Naomie Harris estaba filmando esta película junto con Miami Vice. Todas sus escenas como tía Alma fueron filmadas en las Bahamas durante los fines de semana, mientras que entre semana iba a grabar la otra película. Cuando Davy Jones, interpretado por Bill Nighy, toca el órgano de tubos, la canción que toca es una versión ligeramente acelerada de la melodía que toca en su relicario. Maccus, interpretado por Dermot Keeney, es el primer oficial del holandés errante y su nombre es céltico para martillo, con respecto a su apariencia de cabeza de martillo. Jack el mono fue interpretado por dos monos, pero estos no fueron los mismos de la película anterior, Tara y Levi, sino que en esta ocasión los interpreta otros nuevos dos monos llamados Chiquita y Pablo. Otros actores considerados para el papel de Davy Jones fueron Ian Glenn, Jim Broadbent y Richard E. Grant. Mackenzie Crook, quien interpreta a Raggedy, tuvo que usar dos lentes de contacto, uno encima de otro, para retratar el ojo de madera de su personaje. Él decía que era incómodo, pero no doloroso, lo que ayuda a su personaje porque sin él sería solo un pirata más. Hablando de Raggedy, se nota que él es zurdo cuando usa la espada. El personaje de Beckett también es zurdo, como se puede ver cuando firma la carta. Ahora hablemos de los datos curiosos con spoilers. La gigantesca rueda sobre la que tiene lugar la pelea de espadas entre Sparrow, Turner y Norrington pesaba 1800 libras, es decir, unos 815 kilogramos, más o menos. Tenía también 18 pies, es decir, 5,5 metros, más o menos. Cuando la palabra tortuga se prende fuego en la cubierta, está escrita con la fuente típica de Disney. Gore Verbinski prefirió usar accesorios prácticos para las secuencias de la rueda gigante y la jaula de huesos, sintiendo que los primeros planos largos ayudarían a suspender aún más la incredulidad del público. La novelización entra en más detalles sobre la caída en desgracia de Norrington. Aparentemente nunca se perdonó a sí mismo permitir que Jack escapara y posteriormente dejó Port Royal en desgracia. Los cazadores de mitos o The Mythbusters intentaron recrear el balanceo del segmento de la jaula colgante, pero no pudieron hacer que la jaula se balanceara lo suficiente como para alcanzar la pared del cañón. Concluyeron que era un buen cine, pero imposible hacerlo en la vida real.
Mientras están en la cabaña de tía Dalma, se ve a Jack jugando con un sombrero negro con una pluma negra. Aquellos que conozcan la primera película reconocerán que es el sombrero de Barbosa. Para una dosis de autenticidad en el giro final al final de la película, a los actores no se les dijo antes de la filmación que Geoffrey Rush aparecería allí. Antes de filmar la escena, les dijeron que la persona que bajaría por las escaleras sería Ana María, quien fue interpretada por Zoe Saldana en la película anterior. Las miradas de sorpresa entonces de sus rostros cuando Rush desciende son reales. Algo similar sucede en la escena en la que Elizabeth besa a Jack Sparrow, ya que se dejó fuera del guión que se le dio a Orlando Bloom, por lo que cuando él los ve, su reacción es genuina. Cuando Jack Sparrow está en la cabaña de tía Dalma, hay un collar en la mesa cuando Jack está robando el anillo. La imagen del collar es la misma imagen en la caja de música del órgano de tubos de Davy Jones, un indicio de un punto importante en la trama de la próxima película Piratas del Caribe en el fin del mundo. El marinero que lleva a Will a la isla de los caníbales habla francés y cuando se niega a ir más lejos hace que Will nade hasta la orilla. Lo que le dice, traducido al español, es no hay manera de que vaya. Te digo que es demasiado peligroso. El famoso efecto de sonido Wilhelm Scream es escuchado cuando el Kraken ataca el barco de la Marina Real después de que Will evacúa a la tripulación. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado la historia y los datos curiosos que hemos visto hoy sobre la película Piratas del Caribe, El Cofre de la Muerte. Si les gustó, no duden en buscar los demás episodios del Geek Curioso en mi canal de YouTube, Casu Geek, o en plataformas de podcast como Spotify, Anchor y demás. Yo soy Casu, pueden encontrarme en Facebook como Casu Geek todo junto y en Twitter como Casu Rayal Piso Geek. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao.